Bueno, la más cordial bienvenida a esta segunda parte de cursada del año 2021 con respecto a farmacología para la carrera de medicina. Esperamos que se encuentren muy bien, al igual que sus familias y seres queridos. Con respecto a esta segunda parte que nos toca cursar, eh, luego del receso invernal, queremos reforzar y volver a recalcar la necesidad de que tengan su hoja de ruta para rendir aquellos finales que necesitamos sí o sí tener para poder avanzar en esta asignatura, como así también los conceptos necesarios para poder verdaderamente estudiar y abrazar esta materia que nos va a acompañar el resto de nuestra vida profesional. Volver a focalizarnos en nuestra página, en nuestra aula virtual, en nuestro reglamento interno, en la necesidad de tener los trabajos prácticos al día, en la necesidad de hacer los trabajos prácticos, las preguntas, choice, como así también el parcial. Todos tienen la posibilidad de recuperar, todos tienen la posibilidad de solicitar por correo privado a la cátedra la consideración que así se requiera, pero ya a partir de esta segunda parte esto es de una manera más individualizada, dado que como tienen todos el cronograma y la calendarización de nuestra asignatura, todo lo que ocurrió antes del receso invernal es lo que llamamos como fármaco general, las generalidades que nos van a acompañar a partir de ahora, momento a momento, a la fármaco especial. O sea, toda esta fármaco general, toda esta fármaco clínica, todo lo que es farmacodinamia, todo lo que es farmacocinética, nos van a acompañar grupo por grupo, fármacos por fármacos, a partir de esta cursada de la fármaco especial. Dicho eso, y antes de comenzar con el tema que corresponde al fármaco especial, que son los corticoides, nosotros queremos hacer fuerte hincapié en lo que es la guía de la buena prescripción, ¿sí? Todas las generalidades que nos brindan dentro de la guía de la buena prescripción para realizar un uso razonado del medicamento. Y podrán ver ya en nuestra aula que en el módulo 4, que es el que estamos cursando, el sistema neurovegetativo y todo lo que tiene que ver con la inflamación, ya está disponible la guía de la buena prescripción, como así también un video que habla y muestra todo lo que tiene que ver con el uso razonado y responsable de los medicamentos. Volvemos a tomar conceptos de farmacoclínica del módulo 1, en donde veíamos la cadena de medicamentos y entendíamos que ese registro, la comercialización, distribución, prescripción, dispensación y uso de un medicamento tienen por detrás un enmarañamiento en donde están todos y cada uno de nosotros involucrados, siendo arte y parte del uso razonado y responsable de los medicamentos. Fuimos viendo a lo largo de la cursada cómo nuestra autoridad sanitaria registra o no un medicamento, pero luego cómo esa información se va como diluyendo, hiperfragmentando en nuestro sistema de salud y obviamente los eslabones de los recursos humanos, de los profesionales de la salud, quien indica un medicamento no lo administra ni lo provee, y quien lo provee no lo indica ni lo administra, y el que lo administra no lo decide ni tampoco lo paga, pero en definitiva el paciente, el usuario, es quien tiene las consecuencias de esa indicación, de ese uso del medicamento, que para que sea racional, para que sea razonado, para que sea responsable, requiere de una serie de características, como darle al paciente la medicación apropiada a su necesidad clínica, en la dosis que le corresponda, con sus requerimientos propios e individuales, por el periodo de tiempo adecuado al menor costo para él y para su comunidad. Todo eso tiene que ver con el uso razonado, con el uso racional y el uso responsable de los medicamentos. Y por eso fuimos viendo a lo largo de la primera parte cómo los médicos, cómo las médicas, cómo los prescriptores, tanto sean odontólogos como médicos y médicas, tienen falta de información sobre medicamentos, tienen una demanda muy grande, tienen presión para prescribir y también tienen una idea errónea sobre eficacia. Lo mismo pasa con los pacientes, completamente influenciados con la publicidad directa al consumidor,
la misma industria que hace promoción y afirmaciones engañosas, quien regula los medicamentos, de alguna manera no habla, no mira, no escucha, pero sí los aprueba, y el suministro de esa disponibilidad de medicamentos, de estar disponible o no. Vimos también en la primera parte cómo esta cadena del medicamento está horadada, está oxidada, los eslabones no tienen una buena relación, comunicación, y por ende cada vez se hace como más complejo usar de manera razonada y prudente los medicamentos. Volver a reforzarle que nuestra asignatura tiene en el aula virtual al final unas posibilidades de complementar la información o utilizar otras tecnologías, otras TICs para poder abarcar la misma información. Por eso ustedes tienen al final del aula los podcasts sobre medicamentos que están en inglés para que puedan hacer el oído, para que puedan fomentar la lectura con un inglés técnico, dado que cuando hicimos el taller de búsqueda bibliográfica quedó a las claras que el idioma universal de las publicaciones de las revistas biomédicas es el inglés, y de ahí su necesidad. El primer podcast que tienen es sobre evaluar las habilidades prescriptivas, porque prescribir un medicamento les va a acompañar el resto de su vida profesional. Seguramente todos los profesores le hablan de que su materia es la más importante, pero verdaderamente farmacología les va a acompañar el resto de su vida como futuros profesionales. Si ustedes entran en ese primer link, ese primer podcast, van a ver que les explica quién habla, quiénes son los entrevistados, cuántos minutos dura, en este caso 14 minutos, y todo ese audio en inglés está acompañado con el tipeo en el texto escrito en inglés, como para que vayan acompañando el oído con la vista. Es una forma no solo de entrenarse en el idioma, sino también justamente en el tema que nos toca y nos convoca y nos de alguna manera nos muestra la necesidad de tener verdaderas herramientas prescriptivas. Dentro de ese texto van a encontrar que citan a la Organización Mundial de la Salud, porque verdaderamente esto tiene que ver con la seguridad de los pacientes, la carga de los daños que uno puede provocar por mal utilizar las tecnologías. Y cada año mueren y sufren lesiones gravísimas un grupo muy importante de pacientes en todo el mundo, justamente por errores de medicación, por infecciones relacionadas con esa atención sanitaria. Bueno, el listado, si ustedes entran en la página de la Organización Mundial de la Salud, van a encontrar, pero el que lleva a la cabeza son los errores de medicación. Son una de las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de atención sanitaria. Se estima que en todo el mundo el costo asociado a los errores de medicación asciende a los 42.000 millones de dólares anuales. Esto es lo que veíamos en el principio de no maleficencia o no añadir daño. Uno pensando que cree que está haciendo bien, está siendo imprudente, no está teniendo la correcta pericia, y eso en definitiva es lo que vemos como mala praxis. ¿Sí? Entonces la responsabilidad prescriptiva recae en la matrícula de cada uno de ustedes cuando vaya a hacer su primera prescripción, y por ende es tan importante saber la farmacología entendida desde el estudio y no la farmacología desde la promoción de la industria farmacéutica, que inunda los canales, inunda tanto sea para los consumidores, usuarios, como también para los propios prescriptores y prescriptoras. Este es un artículo que salió hace poquito en Prescribe Internacional, en donde muestra que solo 9 de los 109 fármacos que entraron al mercado en el 2020, solo 9 de 109 verdaderamente tienen la posibilidad de ser consideradas como un avance notable, mientras que el resto de los fármacos verdaderamente no tienen ningún tipo de beneficio, y al contrario muestran cómo algunos fármacos que hoy por hoy están en el mercado son más peligrosos que beneficiosos. Van a ver que en el artículo les muestra cómo están clasificadas las introducciones al mercado como bravo, como un real avance o como la posibilidad de ser útiles, pero también aquellos que no son aceptables por poner en riesgo, no son aceptables. Entonces, si ustedes ven año a año cómo se introducen, en el año 2011
entraron 92 medicamentos nuevos, 2012 82, 2013 y así, el total de medicamentos que fue entrando año a año, y pueden ver cómo en el 2020 109 medicamentos nuevos fueron introducidos al mercado, cuando solo 9 medicamentos fueron considerados verdaderamente como un avance, bravos, como verdaderamente útiles para la utilización a nivel sanitario, mientras que el resto nada nuevo o directamente dañinos, no aceptables. Entonces, de cara a esto, volver a esta guía de la buena prescripción, en donde nos resuelve el razonamiento en 6 pasos, en donde el primer paso es definir el problema de salud, es entender qué tiene mi paciente, y para eso necesito hacer su diagnóstico, entender la epidemiología, la historia natural, la fisiopatología de su enfermedad, que va a estar sostenida en los conocimientos que ha adquirido en bioquímica, en anatomía, en fisiología, en semio, en pato. Por eso la necesidad de integrar, de que esta materia sea una materia que integre conocimientos y no estudiarla de memoria, porque no conduce a ningún lado estudiar farmacología de memoria. La tenemos que razonar. Por eso el proceso razonado de la prescripción que nos presenta la guía de la buena prescripción de la Organización Mundial de la Salud nos muestra y nos marca que el primer paso es definir el problema de salud de mi paciente. Luego, el segundo paso será definir el objetivo terapéutico que quiero lograr yo con mi tratamiento. Y luego, el tercer paso es ver cuáles estrategias terapéuticas existen. Puede haber tratamientos no farmacológicos, puede haber tratamientos farmacológicos, puede haber la necesidad de derivar a otro especialista, pero si nos posicionamos en farmacología, vamos a ver cuáles son los grupos terapéuticos y cuáles son los medicamentos de esos grupos, para poder evaluar según la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Por eso, desde ahora y para adelante, lo que le estamos solicitando o de alguna manera estimulando a que comiencen es por cada grupo de fármaco que vayamos viendo a lo largo que avanzamos con fármaco especial, podamos hacer este tipo de tabla multiatributos, en donde podamos hablar y escribir del grupo de fármacos de manera general todo lo que es el perfil farmacológico, esa información que yo puedo sacar del libro, para ver cuando pasemos a los medicamentos en particular el resto de la información. Y por eso necesitamos esta farmacología general, de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Por eso la importancia de entender la farmacocinética y la farmacodinámica, porque la farmacocinética, que me viene a hablar de esa absorción, o sea, de ese transporte, de las vías de administración, de cómo es el transporte, entender que cuando el fármaco difunde no ionizado, entender lo del coeficiente de partición, el pK, el pH, no era para estudiarlo de memoria, es para comprender por qué este fármaco se está absorbiendo, ¿no? Y por qué vía lo voy a administrar, y por qué las vías no parenterales son las de elección, pero también entender biodisponibilidad, bioequivalencia, todo lo que es el efecto de primer paso. Toda esta información la voy a estar encontrando a partir de ahora en cada ficha técnica del producto, porque me va a posicionar o no el medicamento en cuanto a su farmacocinética, si me es favorable o no para mi paciente, cómo se va a distribuir según la irrigación sanguínea, ese volumen de distribución, cuáles son las barreras que pueden estar, la barrera hematocefálica, lo que vivimos con las barreras placentarias, cuánto se une a proteína plasmática, porque también entendimos que el fármaco libre es el fármaco que va a estar activo, y por ende, según la patología de base que pueda tener mi paciente, a lo mejor no tiene producción de proteína, y eso me pone en riesgo de mayor reacción adversa o del fármaco libre que lo lleve al grado de toxicidad. También entendimos cómo se metaboliza, por qué se metaboliza así, cómo se clasifica esa quiénes catalizan, o sea, cuáles son los factores que influyen o no en esta biotransformación de un medicamento. Y luego el paso final de cómo se elimina, cómo termina la acción, cómo sale de mi organismo, cómo es el mecanismo de eliminación, cuál es la velocidad de esa eliminación, qué es la de primer orden, qué era la de orden cero, cómo se depura, cuál era el clearance, cómo entendemos nosotros esa salida de mi organismo para que termine su acción, esas vías de excreción, que no solo era la orina, que también podía ser por heces, por bilis, la saliva, el sudor, la leche materna, entendiendo una mamá en el periodo de lactancia, o sea,
toda esta información a partir de ahora la voy a encontrar en la ficha técnica de los productos. No era para estudiarlo de memoria, no era para ser farmacólogos, farmacéuticos y diseñar medicamentos, era para comprender en esta cuestión de la farmacocinética qué características me pueden ser beneficiosas o no a la hora de seleccionar un medicamento, para que actúe en esa farmacodinamia, ese sitio de acción que poco y nada sabemos, porque van a empezar a ver fichas técnicas en donde dice mecanismos de acción se desconoce. O sea, tenemos toda la información, tenemos el producto, el fármaco aprobado, está disponible para utilizar, pero hay mucha información que todavía no existe en cuanto a farmacodinamia de los medicamentos. Pero bueno, hay que seguir. Y seguimos. Entonces, a partir de ahora vamos a tener ese grupo de medicamentos en donde entendimos su perfil farmacológico, o sea, sus características puntuales que me van a servir a mí para la clínica en cuanto a farmacocinética y farmacodinamia, pero también tengo que ver si es eficaz o no. Eficaz en cumplir mi objetivo terapéutico, en lo que yo me pauté como segundo paso. Defina el objetivo terapéutico. ¿Y la eficacia dónde se va a medir? En los ensayos clínicos, en los metaanálisis. O sea, ahí ya me corro del libro y a lo mejor comenzamos a reforzar esta información de los ensayos clínicos que veíamos desde dónde viene la información, quién me está dando la información, una serie de casos, un estudio con la opinión de un experto, o la información viene a través de un experimento bien diseñado, un ensayo clínico aleatorizado. O sea, ¿dónde está la calidad de la evidencia? Entonces, eso es la eficacia, de ahí sale la información. Y también tengo que evaluar la seguridad del medicamento. O sea, de nuevo aparece la farmacovigilancia, las reacciones adversas. Son muchas, son pocas, son leves, son graves. La reacción adversa es del medicamento que está tomando, es el nuevo síntoma por el cual me está consultando para evitar la prescripción en cascada. Entender lo que decíamos, el medicamento puede ser el que está provocando tu nuevo síntoma, tu nueva enfermedad. Esto lo vimos cuando cursamos la segunda parte de clínica de farmacología clínica, cuando vimos farmacovigilancia y cómo reportar la causabilidad, la plausibilidad, cómo se imputaban las reacciones adversas. Y también vamos a ver si el medicamento es conveniente o no para mi paciente, si hay contraindicaciones, si hay interacciones, cómo se dosifica. Y esta información, aparte de sacarla del libro, la voy a sacar como dato propio del paciente, o sea, de su historial clínico. Y no puedo dejar de lado el costo de un medicamento, tengo que saber el costo de un medicamento. Y acá volvemos a tomar aquello que comenzamos en fármaco clínica, hablamos de marcas y los genéricos, porque el genérico era más económico, no porque no fuera bueno, sino porque ya no tenía la patente. Ya la industria farmacéutica había utilizado esos 20 años de patente y ahora el genérico hace que cualquier laboratorio pueda producirlo, obviamente respetando las buenas prácticas de manufactura, pero a un costo completamente accesible, a diferencia de cuando tenía el monopolio por un precio leonino que se le ocurre poner en la industria farmacéutica porque tiene la patente, ¿vale? Entonces, ahora entendemos que toda esa fármaco general que estuvimos viendo no era para pasarla rápido y vamos a otra cosa, sino que me va a sostener la construcción de estas tablas, que semana a semana vamos a ver nuevos grupos de fármacos. Este jueves arrancamos con el grupo de fármacos de los corticoides, ¿está bien? Pero vamos a tienen que armar estas tablas para comprender no solo el perfil farmacológico de un fármaco, sino su eficacia, su seguridad, su conveniencia y también su costo. También entendemos y volvemos a reforzar esto, que por más que veamos los ensayos clínicos que son demostrados ser eficaces, es solo una probabilidad. El diseño del ensayo clínico no es para identificar quién responde, sino si la tecnología es eficaz o no. Es muy importante de marcar. Por eso la importancia de definir y diferenciar la eficacia, la eficiencia de la efectividad. Eficacia es intramuro, es dentro del ensayo clínico, es todo controlado. La efectividad es cuando sale a la luz, cuando lo utiliza la población, cuando es masiva su difusión. Y la eficiencia es el coste, el cuánto me sale esto, cuánto tiene que pagar mi sociedad, mi obra social, mi sistema sanitario para que este producto como tecnología sea introducido. También habíamos visto, y lo vamos a reforzar, la cantidad de fármacos que están registrados en el país, aquellos que la lista de medicamentos esenciales de la OMS propone, que no son más de 400,
aquellos que con un hospital de máxima complejidad utiliza y puede solucionar sus problemas sanitarios, un centro de salud con 60 medicamentos soluciona, y nosotros, nuestra vida útil, la cantidad de medicamentos que verdaderamente vamos a tener que familiarizarnos y tener como nuestros medicamentos de cabecera, nuestros medicamentos personales, aquellos que tenemos en la libreta de bolsillo, no van a ser más de 20 o 30, pero necesitamos comprender y entender la cantidad de medicamentos que existen para luego decidir según el perfil, la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo, cuál va a ser mi medicamento de primera línea para determinadas patologías. Dicho esto, remarcarles y reforzarles que seleccionar un medicamento no es un acto reflejo. Seleccionar un medicamento es un ejercicio de inteligencia clínica, y ahí es donde apuntamos, ahí es donde queremos hacer fuerte mella hincapié. Por eso los invitamos a abordar la guía de la buena prescripción como base para poder empezar a hacer estas tablas, no solo para comprender, sino también que les va a servir para estudiar después grupo por grupo de fármacos, e invitarles a abrazar el capítulo 46, que es donde vemos todo lo que es corticoides, porque el día jueves vamos a tener el teórico de este tema puntual, que también está subido el PowerPoint ya disponible en el aula por si quieren tenerlo como guía de estudio. Y luego de este teórico tenemos el choice. Vamos a hacer para esta semana, solo esta semana, después del teórico habilitamos choice. No tenemos que hacer trabajo escrito, ¿sí? Porque sabemos que hay algunos que están adeudando trabajos anteriores y la mayoría está rindiendo finales, que es la próxima semana. Así que esta semana va a ser así, de introducción, guía de buena prescripción. El jueves abordamos este tema, pero lo estamos pidiendo que por favor ya vayan leyendo el capítulo 46 para que en el teórico podamos consolidar esta información de corticoides, ¿sí?